estaba diciendo, tenemos un tubo colocado horizontalmente y os recuerdo que también se puede poner inclinado, y el flujo, tenemos un fluido dentro que fluye de forma laminar, viscoso y estacionarias. Entonces teníamos que ver cómo era la distribución de velocidades dentro, con la simetría de este problema. Entonces voy a escoger, como hice en su momento, un elemento de fluido infinitesimal. Me voy a aprovechar de la simetría. Entonces cogí esto. Entre una sección 1 y una sección 2. ¿De acuerdo? De radio R y espesor diferencial de R. El radio del tubo era R mayúscula. Entonces, como en todos estos, es tan simple como pensar que la ecuación de Navier-Stokes que hay detrás no es nada más que la segunda ley de Newton. Entonces lo resolvíamos más fácilmente, pienso yo, pensando cómo son las fuerzas. Tenemos fluido, fijaos, entre la sección, o sea, tenemos fluido a la izquierda y a la derecha de la sección 1 y 2. Voy a poner un sistema de referencia, el eje positivo hacia la derecha. Es decir, que tenemos fluido, o sea que ahora, para aplicar la segunda ley de Newton, me voy a fijar en cuáles son las fuerzas que están ejerciendo sobre mi elemento de fluido. ¿De acuerdo? A la izquierda, aquí tengo fluido, a la izquierda de la sección 1, que está empujando, está ejerciendo una presión, por lo tanto la fuerza va a ser P1 por el área, que era 2πr diferencial de R. En 2, positivo, por eso puse el eje. Estoy haciendo las fuerzas y proyectándolas a lo largo de ese eje, positivo, negativo. El fluido que tenemos a la derecha de la sección 2 se opone al movimiento, ¿no? Hace una presión y está haciendo una fuerza en el sentido negativo. Por lo tanto, sería aquí un menos P1 y aquí P sub 2. Eso, nada, no tiene nada. Ahora viene lo importante, o sea, que todo esto sería naturalmente diferencial de R. Pero naturalmente teníamos también fuerzas aquí, las fuerzas viscosas, en la parte externa, en la parte interna. Ahora, a ver con mucho cuidado. Si nosotros estamos cogiendo, esta es la dirección radial R, hacia afuera, entonces externamente el fluido va a ejercer una fuerza que va a ser proporcional al área (2πr), la longitud que separa 1 y 2 era 2πr L. Entonces tenemos el área de la pared por cómo está cambiando la velocidad, y esto todo, que ya se me olvidaba, por la viscosidad. ¿De acuerdo? Y esto se está ejerciendo por dentro y por fuera. Además, en el sentido, y ahí no estoy seguro si puse el signo bien, espero haberlo puesto bien en su momento. Fijaos, si crece la velocidad con la distancia al eje, es decir, me encuentro, ¿no? Por ejemplo, me encuentro en este punto, y la velocidad está creciendo, esto significa que la fuerza, es decir, que la velocidad del fluido por aquí encima es mayor que la que tengo aquí en la zona rayada, la fuerza que ejerce el fluido que tengo aquí externamente sobre esta capa es en el sentido positivo. ¿Vale? Por lo tanto, la fuerza es... ¿De acuerdo? Esto sería evaluado naturalmente en R más diferencial de R, que es lo que hacía hasta ahí, todo creo que es la misma notación. Por la cara interna, ¿no? La cara externa. En la cara interna tenemos justo lo contrario. Evaluado.
¿Vale? Muy bien. Entonces, tendremos que sumar esto, esto y esto, y eso tiene que ser igual, ya que no está acelerándose ese elemento de fluido, tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos 2πr diferencial de R más mu 2πrl, todo ello evaluado en R más diferencial de R, menos evaluado en R, igual a 0. ¿Vale? Y ahora es donde viene el momento de la verdad, donde metí yo la pata en el desarrollo en serie de Taylor. Bueno, aquí vamos a poder simplificar un poco, ¿no? El 2pi y el 2pi, vamos a 2pi, 2pi. Y con mucho cuidado ahora de no trincarme el R, antes de hacer el desarrollo en serie de Taylor. O sea que tengo aquí. Sí puedo dividir por mu L todo ello, es decir, que tendría aquí u por L. ¿Perdón? Aquí tengo un R. Ah, sí, diferencial de R, sí, eso no es lo que me preocupa, pero sí lo tengo que poner, sí, diferencial de R. Más, ahora tengo que evaluar, por eso quiero quitarme mu y L y ponerlo debajo simplemente porque quede más claro en el desarrollo en serie de Taylor lo que voy a hacer, ¿vale? No por otra razón. O sea, que estáis esperando ahí donde... O sea, intento hacerlo más claro, ya que metí la pata en eso, intento hacerlo más claro. Y bueno, o sea, que he dividido todo por creo que no se me ha ido nada, ¿no? No. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a borrar aquí arriba y dejo esto aquí, que esto sí es lo que yo quiero. Entonces tendremos... Voy a hacer... O sea, necesito hacer, y es ahí donde metí la pata ahora, o sea, donde no lo hice claro y lo hice mal, fue cuando, me parece, en el área de la pared externa, ¿no? Me parece que puse una expresión que era 2πr más diferencial de R. No, aquí, estoy en este término, encima de este término, y me parece que lo expresé así, de 2pi por L. 2πr más diferencial de RL, y aquí ponía, me parece así de memoria, ¿verdad? No, Miguel, me parece que era así como lo expresaba. Y ese es el momento, eso es lo que precisamente no debería haber hecho. Si recordáis, vamos, si lo tenéis por ahí. Entonces, olvidaos de esto. Y eso es por correr demasiado. Vale, hasta ahí sí vamos bien. Y ahora lo que tengo que hacer es el desarrollo de Taylor, que por ahí venía su pregunta, que no veía bien cómo podía desarrollar en serie de Taylor una función en la que me aparece una derivada. No, toda esa explicación vamos, lo que estuvimos hablando, todo eso era correcto, no era lo que yo hice en clase, porque no estaba bien aplicado. Entonces, su pregunta era, en ese sentido, él no veía por qué, decir, anda, no veo cómo has hecho el desarrollo en serie de Taylor, pregunta de Miguel, que era...
evaluado en R más diferencial de R. No veía esto. Esa era su pregunta que me ha ayudado a mí luego a corregirme el otro. Y uno dice, anda la mar. Y yo, pues, cogí y le dije, bueno, es tan simple como pensar si tú tienes f de x y lo quieres evaluar en el punto x sub 0, ¿no? O sea, aproximadamente tendrías evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0, ¿no? De tal manera que si el punto donde lo quieres evaluar es x más diferencial de x, ¿no? Pues entonces lo que tendríamos sería evaluado en x por diferencial de x, y si en vez de f lo que tienes es la función derivada de u con respecto a r, pues entonces o sea, lo puedo poner en r más diferencial de r, no es que esté multiplicando, sino evaluado, ponerlo de la misma manera. Entonces tendríamos la derivada de u evaluado en r más la derivada, claro, y es ahí donde aparece la segunda derivada, con respecto a r dos veces, evaluado en r por diferencial de r, eso sí es. Esa fue ¿no? Lo que hablamos, y eso es simplemente, él no veía muy bien cómo me aparecía la segunda derivada en el desarrollo en serie de Taylor, y luego al restar, pues... Pero yo, o sea, eso para todos, es como si hubieseis estado ahora todos delante antes, os pregunto. Pero el error que cometí fue precisamente en que en el desarrollo en serie de Taylor no es que solo tuviese que desarrollar esto, no. El problema es que tengo que desarrollar R derivada de U con respecto a R. No os preocupéis que luego termino esto. Es decir, que tengo que desarrollar R con respecto a R. Y lo quiero... Ahora lo voy a poner así. Estoy cambiando la notación. Entonces tendré que decir, pues, R por la derivada de U con respecto a R, evaluado en R, más la derivada con respecto a R de R evaluado en R por diferencial de R. ¿Lo habéis entendido? Es decir, que la metedura de pata es no haber desarrollado en serie de Taylor también el término en R. Y haber hecho la chapuza que hice yo en ese momento, rápida, en vez de decir, bueno, es 2πr más... No, no. Tienes que desarrollar en serie de Taylor para un punto que se encuentra un poco más allá de R, en R más diferencial de R, todo ello. ¿De acuerdo? Vale, entonces tendríamos que restarle, como veis, este término, que es justo esto que tengo yo aquí, ¿no? Estoy restando este término, de tal manera que lo que me queda es únicamente este término. Me paro si no lo veis, preguntad. ¿Vale? Estoy aquí, fijaos, he desarrollado en serie de Taylor este término, perdón. Ahora le estoy restando este término. ¿No lo desarrolla porque además? No, hombre, está en R. Este no le tengo, porque yo estoy fijándome, me estoy apoyando en cómo es el valor de las funciones a una distancia R del eje del tubo. ¿Vale? Muy bien. Entonces estoy diciendo, no hay ningún problema. Estoy restando ahora esto, que es todo este desarrollo. Me puedo quedar, ya digo, me puedo quedar con el término lineal. Uno diría, ¿y por qué no sigue aquí? Primero, bueno, porque es infinitesimal y los términos van decreciendo. Pero además, es que al hacer todo esto, el primer término distinto de cero es este, ya que este de orden cero. ¿Por qué uno diría en el desarrollo en serie de Taylor? Hombre, también eres raro, ¿por qué te quedas con este y no te quedas con este? Por la sencilla razón de que al restar es cero. El primer término distinto de cero es el lineal. ¿De acuerdo?
Bien, entonces nos quedaría aquí ponerlo en azul para ir cambiando. Nos quedaría P1 menos P2 mu L R, diferencial de R, más la derivada con respecto a R de R igual a 0. Álvaro no está muy convencido. O sea, lo único que he hecho es perder, vamos, iba a decir, no perder el tiempo. Ahora sí escribirlo hasta el final. Y en otro colorcito. Vale, como veis todos los términos tienen diferencial de R. Es decir, que la ecuación que me queda va a ser borrando esto y ya lo de arriba me puedo olvidar de ello. ¿Sí? El término que multiplica al cociente P1 menos P2 partido 1 por L, ¿eso está sumado a R más diferencial de R o multiplicado? Esto está sumado. Lo anterior. Esto, sí, todo ello está multiplicado por R, que estaba multiplicado por diferencial de R. Está multiplicado por R, diferencial de R. Sí, R, lo que he hecho es, pero aquí también tenía el diferencial de R del desarrollo en serie, por eso los he quitado. He dividido por diferencial. Vamos, se tiene que ir. O saco factor común o común, ya no sé cómo. Vale. Muy bien. Genial. Y ahora, pues, quedan, es decir, primera opción. Bueno, pues puedo hacer esto. Puedo hacer la derivada. Fijaos que sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces la ecuación sería, pues, o sea que las dos son equivalentes, son la misma ecuación. O sea que es una ecuación diferencial de segundo orden que tendríamos como condición de contorno pues tendríamos igual a 0. Luego lo hago a mano. Ahora lo voy a hacer con la máquina. Que siento con vosotros que lo he usado muy poco esto. Pero bueno. ¿No? Entonces tendría que escribir la ecuación. Todo esto es... Bueno, incluso puedo ponerle los mismos nombres, no importa, P1 menos. Por L. Por R. Más. Y ahora la derivada U'. Más. Sí, ahora R por U'.
¿De acuerdo? Dos constantes de integración, porque es una curioso, es ahí donde viene ahora el momento. Claro, desde el punto de vista matemático es lo que tienes que esperar. Al ser de segundo orden, es integrar dos veces, dos constantes te aparecen. Y ahí es donde uno dice, y ahí es donde otra cosa que no dije yo bien. Que es, digo, bueno, ¿lo veis qué fácil es? A lo mejor os disteis cuenta y no hablasteis, lo cual es mal, me habéis juzgado mal, en ese sentido. Aunque, bueno, el nombre Miguel está muy, digamos, ¿no? Nuestro nombre está, claro, el miedo parece que va pegado a nuestro nombre, para ciertas personas. Entonces, pero ahí me habéis juzgado mal, soy otro Miguel diferente. En ese caso, yo tomo nota para bien. Cuando se me pilla en el se me ayuda, entonces yo lo considero como una ayuda. ¿De acuerdo? Y ahí por eso digo que es fácil a veces quitarse de en medio cosas. Lo miráis en el libro. Bueno, son dos constantes de integración, una por aquí y otra por allá. Pero ahora no es el momento, ahora ya. Sino decir, bueno, solo tengo una condición de contorno, mientras que tengo dos constantes de integración. Pero que solo haya una de contorno no significa que no se tenga que cumplir físicamente algo. Tengo un logaritmo. El log, por cierto, es logaritmo neperiano, en base aquí, aunque pone, porque uno cuando yo escribo log es en base 10, pero bueno, por defecto es en base ahí. Bueno, entonces da igual que sea en base 10. Que, claro, uno dice, pero cuando r es 0, ¿qué ocurre cuando r tiende a 0? ¿Qué pasa con el logaritmo? ¿Que tiende a? Infinito. Eso significaría que la velocidad en el eje sería infinita, porque todos estos, el resto de términos son, este es 0, ya por lo pronto, ¿no? Entonces, eso indicaría que si C1 es distinto de 0, físicamente tendríamos una velocidad infinita en el eje, lo cual no es posible. Bueno, es otra forma más fina de quitarse al alumno de medio, pero no, eso lo digo en serio. Es decir, eso físicamente no es posible. Matemáticamente sí es una. Entonces, ya que físicamente la velocidad tiene que permanecer finita dentro del tubo, C1 es 0. C2 lo determinamos naturalmente con la condición de contorno de U0 en R igual a R. Bueno, pero uno diría, bueno, entonces hubieses necesitado el ordenador para resolver esta ecuación, ¿no? Porque yo hice el desarrollo. No. He dicho, lo voy a hacer a Mac que me lo resuelva, pero también, naturalmente, lo podremos resolver a mano. Me voy a quedar con esta ecuación, con esta. Que es la original. Las otras dos, esta es una derivación. O sea que voy a dejar sitio por aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a intentar hacer separación de variables. Yo aquí lo que tengo es, yo lo que tengo ahí dentro de la derivada es una función, y va a ser una función de R. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el problema es que depende de R. Igual este término lo paso a la izquierda restando. P sub 1 menos P sub 2 mu L por R. ¿Veis? Esto que estoy utilizando es para que os deis cuenta de que esto no es nada más que una función. Es decir, voy a hacer la integración yo dos veces. Primero voy a obtener f de R por separación de variables. Y una vez que tenga f de R, le voy a dar otra vuelta de tuerca y voy a obtener u de R.
¿vale? O sea, primero le doy un nombre para que yo creo que os va a ser más agradable. Entonces tengo separar variables significa que esto lo paso aquí a la derecha multiplicando. Voy a borrar esto. Es decir, que tendré eso es cierto, por lo tanto esto es cierto. Y ahora la integral de lo de la derecha, y lo de la derecha es inmediato, es f. Estoy haciendo la integral indefinida, pongo constantes de integración y esas las determino con, o sea, que tendré f, y aquí tendré menos p1, menos p2, mu l. Aquí tengo r diferencial de r, por lo tanto tendré un medio de r al cuadrado, y ahora yo también voy a utilizar c sub 1 como constante, primera constante de integración. Y esta es la función f de r. ¿Vale? Muy bien, y ahora, ya que tengo f de r era ahora voy a por u. Otra vez variables. Entonces tendríamos aquí divido todo por r, izquierda y derecha. Pasa multiplicando el diferencial de r. C sub 1 r por diferencial de r. Integro. Y entonces tendremos aquí u será menos p sub 1, p sub 2, mu l. Esto era una r, ¿no? Entonces tendremos un medio, pero otro tenemos otro un medio, un cuarto, entonces un cuarto de r al cuadrado más c1 logaritmo neperiano de r más c sub 2, que es lo que veíais en la máquina. Esta es la velocidad, la componente a lo largo del eje, y ahora viene el momento, pues, de otra vez la misma discusión. Una, ¿cuáles son? Determinar, puedo borrar aquí arriba, ¿no? Ahora viene lo de determinar C1 y C2. Entonces, C2, C1. C1 tiene que ser 0 porque la velocidad tiene que ser finita dentro del tubo. Y si no, pues el logaritmo neperiano al tender r a 0 me sale infinito. Vale, entonces ya tenemos este término que se nos ha... Voy a acercar el c sub 2 aquí. C sub 2 lo obtenemos de la condición de contorno. U en r igual a r tiene que ser igual a 0. Bueno, y esto está bastante chupado. Para que se cumpla esto, simplemente tendremos p sub 1 menos p sub 2 mu l
bueno, con el 4 por aquí, y tendríamos que tener r cuadrado menos r al cuadrado. ¿Perdón? Un 4. No, no pasa nada, aquí el signo negativo lo tengo bien. O sea que la constante c sub 2 tiene que ser p sub 1 menos p sub 2, 4 mu l por r al cuadrado, r mayúscula. ¿No? Muy sencillo, ¿no? Cuando, pues si pongo aquí u de r, esto tiene que ser 0, por lo tanto c sub 2 es p sub 1 menos p sub 2 mu l, un cuarto por r al cuadrado. Ya está, ¿no? ¿O no veis algo? Seguís teniendo miedo. Y esta sí, bueno, la conclusión a la que si llegábamos, por lo menos, por eso me gusta, pero ya que lo hice no me quedó más remedio que corregirlo. Me parece más sencillo el método, digamos, 2, o sea, considerar no un elemento finito, sino, hoy no un elemento infinitesimal de fluido, sino un elemento finito. Me parece más fácil. Te ahorras el desarrollo en serie de Taylor, como ves en ese paso. Y ahí, incluso esta, ¿no? Un poco esta cosilla de la integración, que es así un poco más delicada. Hacía un comentario, ya que vamos a dejarlo limpio, el problema con la piel de un niño. Os comentaba lo del caudal. O la velocidad promedio en la sección transversal. Hay una relación. El tubo, o sea, estaba utilizando U, no V. U promedio. ¿De acuerdo? Pues como, imaginaos que yo el flujo de volumen lo he calculado ya. Ahora voy a poner la indicación de la integral. La velocidad promedio, ¿cómo la podría calcular? Imaginaos que el caudal lo llamo Q, ¿vale? Q, ¿cómo va a ser? Va a ser la integral de superficie, ahí me voy a coger viendo la sección así transversal de frente. Todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del eje tienen la misma velocidad, el flujo será entonces la integral de superficie, la velocidad y el vector normal a la superficie es plana, tienen la misma dirección, el mismo sentido, es decir que multiplicamos 2πr, diferencial de r, que eso sería el diferencial de área, por U, que es todo este tocho que tengo aquí, U de R, y esto me da el flujo de volumen entre R igual a 0 y R igual a R. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, esa integral sí es sencilla, o sea, no tiene mayor cosa. Y ahora la velocidad promedio. Pues muchas veces, ¿no? Uno habla de la velocidad en una sección, en un tubo, en una tubería o en una cosa de esas. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué creéis? ¿Habéis entendido primero la pregunta? ¿Cuál es la velocidad promedio? Bueno, pues esto tendría que ser igual, ¿no? Esto me daría, es decir, que divido el caudal, naturalmente, por el área total y ya está. No sé si alguien decía antes lo del área. No sé. Y ya está todo perfecto. Salvo que hagáis algún comentario. O sea que gracias a Miguel, nuestro compañero.